Nunca sentí tanto temor de predicar la palabra como hoy. Los testimonios de todos, la dirección y todas las palabras que se han dicho aquí, han sido el corazón siendo usado por Dios. Lo que quiero decir es que los corazones de todos los que han estado participando son canales de conducción del poder de Dios en esta mañana. Y de allí mi temor. Y me alegro por eso, porque es una bendición para mí y espero que también sea para todos ustedes. ¿Cómo agradecerte? ¿Cómo agradecerte? Ni las voces de 1,000,000 de ángeles bastarían, pero aún la tenue voz de un discípulo basta para ti, Señor. Este es el tema que quiero compartir hoy. Y quiero empezar con Hechos capítulo 27, cuando el apóstol Pablo ha salido de Cesarea, llega a Sidón, está en su último viaje, al menos el libro de Hechos nos menciona, y él sale navegando y llega allí hasta Creta, ahí llega a Buenos Puertos, el último punto que toca, y luego entonces no le hacen caso a Pablo, porque él dice, no hay que viajar porque el asunto está difícil, puede malograrse el clima, va a haber tempestad posiblemente, no le hacen caso, el centurión, el capitán toman acuerdo y dicen, vamos. Y ahí entonces la prueba huracanada. Navegación peligrosa en el versículo 9. Me das toda la parte, por favor. Y allí entonces, dice, la navegación se había vuelto peligrosa. Amigos, veo que de seguro este viaje va a ser en perjuicio y graves pérdidas. Y así en el versículo 12 nos dice que ellos tomaron la decisión de navegar. A navegar. Se metieron al barco y dijeron, vamos a navegar. Y salieron entonces de Buenos Puertos y comenzaron a navegar. Y tomaron rumbo hacia Italia, más seguro hacia Sicilia, porque Pablo estaba viajando para comparecer ante el emperador de Roma, el César. Y luego entonces el viento comienza a cambiar, de un viento moderado pasa a un viento huracanado. Y ellos lo que hacen, abandonados, se sentían abandonados y a la deriva. Versículos 13 y 15 dice, costeando a Creta, pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. Y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. ¡Wow! Dejarse llevar a la deriva es cosa seria. Es decir, no hay fuerzas, no hay control de la nave. Todos están allí en la tempestad ya. Todos están en la tempestad. Versículo 18 dice que ellos arrojaron la carga. Y en el resto del capítulo ellos van a ir arrojando la carga. La carga y luego levantan el bote salvavidas al barco, le acondicionan y así van viajando y viajando. Pero en el versículo 20 la tempestad está más fuerte y entonces ellos hacen o dicen lo siguiente, versículo 20, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, hay una oscuridad completa y sobre todo la tempestad, no pequeña, se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonados a toda esperanza de salvarnos. Miren qué tremenda crisis, qué tremenda tempestad. Los hombres allí, habían 276 personas entre todos los que estaban en el barco y
Por lo tanto, no sabían qué hacer. Tiraron el trigo otro día. Un poco más adelante del capítulo, unos soldados quieren huir, robar el barco salvavidas. Y Pablo dice, no, si no nos detienen, acá morimos todos. Sueltan el barco, detienen esa huida y sigue la tempestad fuerte. Versículo 21. 14 días sin comer. 14 noches. En el versículo 33 está exactamente 14 días, pero en el 21 lo dice de otra manera. 14 días, 14 noches sin comer, empapados con agua, bregando con los remos. ¿Qué cosas pensaban? No se dice nada más de Pablo hasta este punto. Y luego, entonces, en el versículo 22, se levanta el hombre de Dios. Se levanta el apóstol Pablo. Una crisis tremenda. Y de pronto se levanta el hombre de Dios. Versículo 22. Y dice, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, versículo 23, de quién soy y a quién sirvo, diciendo, no temas, Pablo, porque has de comparecer ante César. Qué tremendo, el hombre de Dios se levanta y le dice, no vamos a morir. ¿Por qué? Porque Dios me ha hablado. Dios me habló, la voz soberana de Dios diciéndole a Pablo, para toda la gente, nadie va a morir, todos en esta crisis van a quedar ilesos, todos van a tener vida. El motivo que Dios tenía un plan, Dios llevaba a Pablo hasta Roma para comparecer ante César y allí iba a estar Pablo hablando de Dios a los que estaban presentes, los que venían a él. Ese era el plan de Dios. Pablo, no vas a morir. Ya le había dicho, te voy a dejar o sacar de los gentiles y vas a ser testigo mío delante de reyes, delante del emperador, delante de todos, y vas a hablar de mí. Y en esa ruta, en ese plan de Dios para Pablo, estaba que iba a llegar a Roma. Versículos 24 y 25. Dice, no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Qué tremendo. Pablo confió en Dios. He oído que los testimonios de muchos estaban diciendo, yo confío en Dios, yo creo en Dios. El hombre de Dios se levanta en medio de esa crisis para darles palabras de ánimo. Y no solamente palabras de ánimo, sino la palabra de Dios, la dirección de Dios, la orden de Dios, la sentencia de Dios, que nadie iba a morir. Y luego entonces, versículos 35 y 36. Habiendo dicho esto, bueno, les leo el 34. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir. Porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. El que confía en Dios está seguro de que la palabra se cumple, de lo que Dios nos habla es verdad. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, 36, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas, y una vez saciados aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Todos estuvieron ya animados. Pablo dio gracias a Dios
porque nadie iba a perecer. Pero la tormenta no se terminó cuando él estaba dando gracias a Dios. La tormenta seguía la tormenta. Y no me imagino cómo estaba Pablo, quizás sujeto a un poste, o tal vez alguien más le sostenía, pero Pablo dio gracias a Dios por la comida y luego todos se animaron y entonces comieron y tuvieron ellos también esperanza. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos? La protección soberana de Dios según su voluntad. Amén. La protección soberana de Dios según su voluntad. Ahora ahí tengo un interrogante. Dice, ¿cómo manifiestas tu gratitud a Dios? El temor nos invade muchas veces cuando hay pruebas muy difíciles. Nuestras emociones nos turban. Y cuando estamos turbados no vemos salida, solo vemos olas grandes. Pero Pablo tuvo confianza en Dios y no se dejó dominar por ninguna emoción. ¿Cómo manifiestas tu gratitud? La primera manera de manifestar la gratitud es adorando a Dios. Hechos 27:35, cuando Pablo da gracias a Dios, allí Pablo está adorando a Dios. Todas las veces que aparece la palabra gratitud, acción de gracias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está en un contexto de adoración. Está en un contexto de adoración. Por eso cuando agradeces, estás adorando a Dios. Estás adorando a Dios. Hechos 28:15, el apóstol Pablo allí ya llegó a Roma, estaba en Roma, sí, ya llegó a Roma, porque cuando encallan en la isla de Malta. Ahí Pablo nuevamente da testimonio del poder de Dios y cuando ya llegan a Roma, les leo el versículo 15, dice, al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, unas 50 kilómetros más o menos. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios por los hermanos y cobró ánimo. La acción de gracias es una actitud de nuestro corazón y es un hecho, es algo que hacemos y está siempre envuelto en el contexto de la adoración. Cuando tú y yo agradecemos a Dios, estamos adorando al Dios. Cuando tú y yo agradecemos a algún hermano, a alguna hermana, estamos adorando a Dios. Y para muestra, un botón ahí, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 9. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Acción de gracias es adoración. Y la acción de gracias también lo podemos hacer cantando. Colosenses capítulo 3, versículo del 15 al 17 dice allí que la palabra de Dios, versículo 16, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, porque ella nos enseña, nos amonesta, y entonces cuando la palabra de Dios hace todo eso y la recibimos, sucede lo siguiente. Versículo 15, la paz de Cristo reina en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos
himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Hoy día la alabanza ha estado, como las veces que yo he venido, a la par de los testimonios. El corazón de los que tocaban los instrumentos, de los que cantaban, eran canales de conducción del poder de Dios, del temor de Dios. Porque cantando expresamos también nuestra acción de gracias. Y ahí tenemos otros textos bíblicos, tocando los instrumentos. El Salmo 33, versículo 2. Tocar los instrumentos. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de acción de gracias tocando instrumentos. 33:2. Estoy con la versión, la Biblia de las Américas. Dice: den gracias al Señor con la lira. Ahí está el instrumento. Cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Den gracias al Señor. La Reina Valera pone alaben al Señor, que también está muy bien expresada la palabra. Pero el corazón de esta palabra es acción de gracias. Den gracias a Dios con la lira y con el arpa. Bueno, acá tenemos con la guitarra, con el teclado, con el bajo, el pandero. Bueno, creo que no hay pandero acá por el momento. Den gracias a Dios. ¿Sí hay? La batería. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo más damos gracias? ¿Cómo más podemos manifestar nuestra gratitud? La oración. Qué tremendo, la oración. La oración está íntimamente ligado a la gratitud. Si oramos y no agradecemos, bueno, hay que repensar nuestra oración. Necesitamos adorar a Dios en oración agradeciéndole. Y otros comentaristas dicen de estos pasajes de Filipenses capítulo 4, dicen que es un tipo de oración solamente agradecer. Así que yo les animo a tener un tipo de oración solamente de gratitud. Y entonces Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Voy volando porque tengo que correr, se enfría la comida. Filipenses capítulo 1, versículo del 13, me equivoqué, ahí un versículo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. En Quito hace mucho frío, pero en un solo día es invierno, es verano, es primavera, es otoño, en un solo día. Y a veces afuera, en la calle está calientito con el sol, pero dentro del departamento hace frío. Gracias a Dios tenemos agua caliente y entonces cada que me ducho con esa agua calientita, Señor, gracias por todos aquellos que están orando y que están ofrendando. Sí, es tremendo porque una vez llegué a Quito con Margarita, la primera vez creo, ¿verdad? Llegamos a Quito en el año 2001-2003, por ahí, y teníamos escasos dólares. Pagamos la habitación del hotel y dijimos, vamos a bañarnos. Yo me fui, señora, no hay agua caliente, ya voy a prender. Y espero nada, así que me duché con agua fría, y pum, a la cama ahí, echado ahí. Hasta ahí Margarita había hecho sus contactos y todo eso. Y me dice, César,
levántate. ¿Por qué? Vienen a llevarnos, vamos a ir con el hermano Jim Estes a su casa. Era el director de HCJB, la radio en ese tiempo. Y entonces, yo me quedo sorprendido. Le miro a Margarita, por primera vez abrí mis ojos tan grandes. Le miro, pero si todavía ni he orado, le digo. Había recibido ya la respuesta de Dios sin haber orado. Qué tremendo es Dios. Por eso cuando hoy me baño con agua tibia en Quito, ahí cierro los ojos y digo, gracias Señor por todos los que están compartiendo. ¿Qué más? Efesios 4:6, ya lo saben, ofrendando. Filipenses 4 del 10 al 20. El apóstol Pablo allí agradece a la iglesia de los filipenses porque ellos han ofrendado para su ministerio, no muchas veces y no pocas veces, y siempre han estado compartiendo allí con él. El apóstol Pablo agradece, dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 15. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. La ciudad de Filipos estaba en Macedonia, en Grecia. Entonces, el apóstol Pablo estaba dando gracias a Dios. ¿Qué impide tu agradecimiento? Pruebas largas, noches oscuras. A veces no agradecemos a Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos desilusionado de Dios. Me he desilusionado de Dios. O estoy dudando de Dios porque estoy siguiendo la Escritura, estoy siguiendo lo que dice su palabra, pero no se cumple, no pasa nada, como dicen. Tal vez por eso no damos gracias a Dios. Ya escuchamos el testimonio del pastor Carlos, donde la experiencia de Job, con todo lo que le había venido, Job estaba dando gracias a Dios. Quizás la envidia no nos permite agradecer a Dios. O el orgullo. ¿Cómo yo voy a agradecer? No, yo no puedo agradecer porque en mis venas corre sangre azul. ¿Verdad? A veces quizás podemos pensar eso, decir eso. ¿Qué impide tu agradecimiento? A ver, quisiera oír algo. Me estoy quedando corto con estos impedimentos. ¿Alguien quiere decir algo más? No ser consciente de su bendición. No estar conscientes de la bendición de Dios. ¿Alguien más? Creer que todo pasa por nosotros mismos. Creer que todo pasa por nosotros mismos, a través de nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y quizás ignoramos también la Escritura, ¿verdad? Y eso no es nada malo, ignorar algo de la Escritura. Yo ignoro mucho de la palabra de Dios, pero lo que ya sabemos, tomemos nota para que podamos agradecer a Dios. Ahora, ¿cuál es el motivo de tu gratitud? Pablo agradeció por la protección de Dios. Una joven mujer se casó y salió de su país y vivió en un lugar de Europa, y vivían en una habitación pequeña, creo que les llaman estudio acá, y ahí estaba la cama, ahí estaba la cocinita, la ducha, unos mueblecitos por ahí, y el esposo invitó a un grupo de sus amigos, que eran amigotes, a brindar, a celebrar allí, a beber.
Y entonces uno de los amigotes, ya con un poco de alcohol subido, trató de aprovecharse de la esposa del amigo. Y entonces la esposa se fue donde su marido y le dijo, mira, este fulano, tu amigo, ha tratado de tocarme. Y el esposo no le creyó, defendió a sus amigos. Y entonces mientras conversaba con sus amigos, el marido de la mujer, ella se metió debajo de la cama, y alguien salió a fumar y el marido pensó que su esposa había salido a la calle. Entonces el hombre se enfureció de tal manera que cogió un cuchillo de 30 centímetros y comenzó a cortar todo alrededor de la habitación. Lo cortó y lo cortó y lo cortó todo en varias vueltas, esperando que su esposa volviera. En esa situación ya sus amigos salieron y ella llamó con su teléfono a la policía. Los minutos se hicieron eternos. Ella tenía temor de que su teléfono timbrara y el marido estaba enloquecido, lleno de furia. Y de pronto el timbre, ding dong. Y el marido dijo, ajá, ha regresado de la calle, ahora va a ver. Abrió la puerta y era la policía que había llegado. Así te queríamos pescar, le cogieron y al hombre le redujeron. Esta mujer dio gracias a Dios por la protección de Dios. Ella vio en los policías ángeles de Dios cuidándole. ¿Cuál es el motivo de tu gratitud? Ahí tengo unos 7 motivos. Allí la bondad y la misericordia de Dios, las maravillosas obras de Dios, la comida, por la fe, esperanza y amor, victoria sobre el pecado, por la humanidad, como dice Pablo, hay que orar por toda la humanidad, hay que orar por los presidentes, por los reyes, por nuestros jefes, nos quieran o no, nos traten bien o no, hay que orar por todos ellos. Por la salud, es lo más importante. Por la salud, hay que orar por nuestra salud, ¿verdad? ¿Por qué más podemos orar? Por un hermano, ¿verdad? Por una hermana. Yo doy gracias en estos días porque la fortaleza de una de mis hermanas, diagnosticada cáncer terminal con metástasis, ella está bien, fuerte, confiando en el Señor. Si voy a morir, me voy con el Señor. Si me quedo, seguiré alabando a Dios. La fortaleza de ella a mí me ayuda. Yo doy gracias a Dios por mi hermana Lauren. ¿Dónde aprendió ahora un fariseo la gratitud? Pasemos a lo siguiente. ¿Dónde aprendió un fariseo la gratitud? Estoy pensando en el apóstol Pablo cuando no había tenido su encuentro con Dios. Aprendió camino a Damasco. Ya ustedes saben, Hechos 9, la conversión de Pablo. Ahí, boca abajo, en la tierra, no sé si era el desierto o tierra, pero él estaba allí. Allí aprendió camino a Damasco, aprendió la gratitud. Aprendió de Jesucristo. Gálatas capítulo 1 del versículo 11 al 12. No recuerdo en este momento qué dice ahí. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Qué tremendo. Ahora, Pablo aprende la gratitud camino a Damasco con Cristo. Y él va a dar la certeza de todo lo que él ha aprendido. Lo aprendió del Señor, que el Señor Jesucristo le reveló en su evangelio. Y el punto 3 tengo ahí que dice, el ejemplo de su maestro, Juan capítulo 11, versículo 41 al 42. Allí es el gran capítulo
también de Juan, donde el Señor Jesús va a orar por Lázaro, ¿verdad? Va a orar por su amigo Lázaro que murió. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias, la misma palabra que se dice en el Nuevo Testamento, porque me has oído. Da gracias al Padre, está adorando al Padre. En su oración está adorando, dando gracias a través de su oración. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Tremendo. Agradece por la respuesta anticipada del Padre. Gracias, Padre. Anticipadamente, antes de orar y ver si Lázaro resucita, él ya está agradeciendo. ¿Qué más? Agradece porque tiene confianza en el Padre. Tiene confianza en el Padre. Y entonces el Padre y el Hijo, el Padre conducía, enviaba su poder para que el Hijo pudiera hacer las obras que hacía. ¡Qué tremendo! Agradece por la respuesta anticipada, agradece porque tiene confianza en el Padre, agradece por la multitud presente. ¿Y por qué? Porque ya en otro evangelio le dicen a Jesús le dicen, tú haces estas obras porque tienes demonio, lo haces en el poder de Satanás, le dicen. Jesús entonces agradece audiblemente por la gente, para que la gente sepa que Él vino del Padre y para que las obras, el poder que fluye a través de Él y la resurrección de Lázaro que se iba a dar, y en los versículos que siguen, agradece por la multitud que está, para que vean que Él hace las obras en el poder del Padre y no de Belcebú y no del demonio. ¿Cuántos de nosotros damos gracias a Dios por aquellos que están alrededor nuestro? Pensemos, quizás nunca más alguien va a estar sentado a tu lado. Háblale de Cristo, háblale del Señor. Pablo agradece en plena tormenta. Pablo agradece al ver a los hermanos. Hechos 28:15. Ahora entonces, ¿de quién aprendió un fariseo cuando se convirtió a Cristo? La gratitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aprendiendo a agradecer? ¿Estamos aprendiendo a agradecer? Yo he recibido mucha ayuda aquí cuando llegué los primeros años en Suiza. Y solo quiero mencionar allí a Luis Carlos. Un día, yo te acompaño, me dice. Y nos fuimos a la RAF, ¿no? Me tenían que dar un curso allí en la RAF. Él me ayudó allí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y así a lo largo de estos años en Suiza, hay mucha gente que ha estado ayudándonos. ¿Recuerdas eso tú? ¿Recordamos cuánta gente nos ayudó? No aquí en Suiza, en otros lugares de donde has venido. Ahora, pasando al siguiente punto, corazón y oración del misionero. Vean ustedes. Primera de Tesalonicenses 5:18. El apóstol Pablo dice que hay que agradecer a Dios en todo, es decir, en toda circunstancia. Eso tiene que ver con lo interior, con lo de adentro, mi relación con Dios y también mi relación mental con mi prójimo. Agradecer a Dios en todo, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Te pasa algo malo? Pues necesitamos agradecer. No me gusta usar el verbo deber, porque deber es una deuda, una obligación, ¿verdad? Más bien, yo digo, necesitamos agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque una necesidad es algo básico, es algo
Es un acto reflejo como respirar, que no necesitamos pensar que hay que respirar, sino que es un acto reflejo. Necesitamos agradecer a Dios en todo porque es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 1, 2 en adelante. Necesitamos agradecer a Dios allí. Mira, el apóstol Pablo agradece a Dios por los tesalonicenses. Allí agradece a Dios. Y vamos a leer el texto. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, por su obra de fe, 1, su trabajo de amor, 2, 3, la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. ¡Qué tremenda iglesia! Y el apóstol Pablo da gracias a Dios por esta iglesia, por su obra de fe. Saben que en estos días estudiando este tema, el Señor me estaba hablando, y cuando uno da un paso de fe o por fe comienza a ayudar a algo, es un trabajo. Es un trabajazo. Es un trabajo mental. Es un trabajo del corazón, de los sentimientos. Es un trabajo espiritual. Ahí está, Proyecto Jireh. 2,000 francos no es nada. No es nada. Pero en Perú es mucho. Yo sé que varios años ya este proyecto Jireh se está llevando. La iglesia de Dulique está ayudando. Yo quiero dar gracias a Dios por su obra de fe, su trabajo de fe. Trabajo de fe. Luego su trabajo de amor. Cuando llueve torrencialmente, ¿no? Nos mojamos rápido, ¿verdad? Tenemos que correr y escondernos. La palabra griega para decir trabajo aquí en este versículo es lo que antes, quizás hoy no se oiga esta palabra, no se use, copioso. Ha llovido copiosamente, decían mis abuelitos. Yo también decía un poco. Y bueno, creo que lo voy a seguir diciendo. El trabajo de amor, eso es. Amar es un trabajo. ¿Sabes qué? El Señor me agarró así, pum, pum. Uno por acá, otro por acá, y no te doy más porque eres mi hijo. Por primera vez fijé mis ojos en este verbo, que el amor es un trabajo. ¿Cuántas horas se ensayan para venir el domingo acá? 20 minutos, 30 minutos. 1 hora. Es porque tú eres ya profesional, ¿no? Hermanos, otros ensayan más. ¿Cuántas horas se echa para escribir una enseñanza? Un sermón, muchas horas. Alguien escribió toda la vida. Un sermón es la expresión y el estudio de la Biblia aplicada a nuestra vida de toda la vida. Y saben, los que tocan y cantan aquí, ellos hacen un trabajo de amor para venir a alabar al Señor. Porque no solamente es cantar, es estar en íntima relación con el Señor. Para que nuestro cantar, nuestra alabanza, nuestros gestos, nuestras acciones y todo lo que hacen los músicos aquí adelante, sean ellos un canal para que la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la presencia de Dios pueda fluir para toda la iglesia, para los que venimos cojos espiritualmente, para los que venimos cansados, para los que venimos atribulados, para los que venimos
etcétera, etcétera. Y los que venimos alegres, pues cargamos más energía, ¿verdad? Para servir al Señor. El amor es un trabajo. ¿Cuántos años nos cuesta educar a nuestros hijos, cuidar a nuestros hijos? Nuestros hijos ya han salido de la casa y están mayores, ya no viven con nosotros, pero seguimos orando por ellos, seguimos sufriendo por ellos, seguimos llorando por ellos, seguimos alegrándonos por ellos con sus éxitos, con sus victorias, ¿verdad? El amor es un trabajo. ¿Saben que recién he aprendido esto en estos días? Amén. Wow. Pensemos en el Señor Jesucristo. Solamente la semana de pasión le toman prisionero. Judas le da un beso amigo, así entregas al Hijo de Dios. Los discípulos huyen. Él es llevado prisionero por soldados romanos y los soldados del sumo sacerdote. Le llevan, le juzgan aquí, allá, le llevan donde Caifás, donde Anás, le llevan donde Poncio Pilato, le llevan donde Herodes. Las víboras se hicieron amigos ese rato. Herodes y Pilato se hicieron amigos ese momento para juzgar a Jesús. Y entonces luego viene la crucifixión, ¿verdad? El camino, la vía dolorosa. Jesús, después de haber recibido muchos azotes, después de haber sido golpeado, escupido, entonces le dan una cruz para cargar. Y él va allí cargando la cruz. Y entonces esa escena, esos días, nos muestran el trabajo de amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Amar es un trabajo. Amar es un trabajo de fe, un trabajo de confianza, un trabajo de entrega, un trabajo donde entregas tu tiempo, tu dinero muchas veces, tus recursos, donde entregas tu amor, tus secretos y luego muchas veces uno es traicionado. Pero me alegro por todos aquellos que seguimos amando. Amar es un trabajo fuerte, un trabajo como una lluvia torrencial. Y qué bien que el amor de la iglesia en Dulken sea una lluvia torrencial. Hermanos, vuelvo a su obra de fe. La obra de fe es un trabajo. Tener fe es un trabajo porque hacemos lo que hacemos porque amamos al Señor, porque creemos que Dios va a estar ayudándonos. El testimonio de nuestra hermana y esposa de Gerard, Evelyn, no se parece que ella ha leído el sermón que tengo. Ella dijo que 3 veces tuvo contacto con la iglesia. El trabajo de fe de la iglesia, del pastor, de Lucy, de todos, es un tremendo testimonio. El director de apoyo pastoral de la Fundación Voz y Manos, donde estamos con Margarita, él salió de una iglesia pequeñita en Chile. Y allí escribieron un manual, Iglesias Pequeñas que Transforman el Mundo. Hay un taller sobre eso que llevamos a los líderes y pastores de las iglesias. Iglesias pequeñas que transforman al mundo, porque son una iglesia pequeña como ustedes, pero tienen tres misioneros en diferentes partes del mundo. Y uno de esos misioneros es David Luzuriaga, nuestro director. La obra de fe. Su esperanza firme. Y cuando hay fe, hay amor y hay esperanza. O al revés, cuando hay esperanza, hay amor, hay fe. Según Tesalonicenses 1 del 3 al 4, el apóstol Pablo dice, damos gracias que su fe aumenta. La fe aumenta, el amor aumenta más y más por los demás. Lo voy a leer. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo,
porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás. El amor es hacia los demás. Abunda más y más. El amor no se queda un chip guardado ahí. No se queda en un almacén, en una maleta. No. El amor para compartir con los demás se queda en la olla calentándose hasta compartir a los demás la comida, ¿verdad? Ese es el amor. El amor del Señor no se quedó solo para Él, el amor entre Él y el Padre no se quedó solo con Él. Él vino y lo compartió con los demás. Y Pablo daba gracias a los tesalonicenses porque su fe aumentaba, su amor aumentaba. Y entonces Romanos 1 del 8 al 12 dice, doy gracias a mi Dios, a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Iglesias pequeñas que cambian el mundo. Y ahí vuelvo al testimonio de la hermana Evelyn. Ella 3 veces oyó de la iglesia cristiana hispano-suiza. 3 veces, no es poco. Yo estaba relacionando lo que ella dijo con lo que Dios me hablaba mientras ustedes daban testimonio. Y por eso les dije, me da mucho temor. Por primera vez en mi vida me da mucho temor. Otras veces también he tenido temor, pero esta vez es especial. Mucho temor me dio porque este lugar, la iglesia, es un lugar santo. Amén. Y cuando la iglesia tiene buen testimonio, hermanos, hay que dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios. Pablo daba gracias a Dios por la fe que se divulga por todo el mundo. Hermanos, yo quería compartirles algo que he aprendido en estos días. Y voy a hacer una ilustración un poco inusual. Porque en Latinoamérica usamos fusibles para que la corriente pase, ¿no?, de las redes, entre a la casa. Se usan fusibles de plomo. Y según la cantidad de corriente, de aparatos que hay en la casa, el grosor del plomo es más grueso o menos grueso. Y cuando a veces no hay dinero para comprar un pedazo de plomo, entonces se corta un pedazo de cordón eléctrico que tiene fibras de cobre y se saca unas 5 fibras y lo tuerces y ya se tiene entonces un fusible. El fusible traspasa la corriente de la energía eléctrica que viene de algún lugar, que trae muchos voltios, traspasa la corriente, conduce la corriente para que entre a la casa. El fusible, entonces, conduce la electricidad. Y si no hubiera el fusible, habría oscuridad en la noche y frío, ¿verdad? Sin el Hysun acá. Ahora, espiritualmente hablando, los testimonios expresados en esta mañana han sido fusibles de baja resistencia. Es decir, que no han resistido el poder de Dios. Ustedes han dejado que el poder de Dios fluya a través de ustedes. Y entonces, hoy estamos dando gracias a Dios, porque Dios ha manifestado su poder. Cuando Tania empezó la reunión, nos saludamos primero y me dijo unas palabras y yo pensé, uy, ahora sí, César,
esperan demasiado de mí en esta mañana. Y dije, Dios, ayúdame. Y Dios se ha encargado de que ustedes sean los instrumentos del poder de Dios a mi vida y a la vida de muchos. Así que yo les animo que vayan creciendo en fe y que su fe se divulgue en todo el mundo. Que vuestra fe se divulgue en todo el mundo. Así que para eso, como leyó Tania, necesitamos en el Salmo 119, 17 por ahí, necesitamos seguir recibiendo la palabra de Dios, no resistir a la palabra de Dios, recibirla, porque la palabra, dice, es como espada de dos filos, por eso es viva y eficaz. Entonces entra, nos corta, nos saca en pedazos, ¿no? Saca ahí el odio, la vergüenza y toda esa suciedad de nuestra alma muchas veces. Y luego nos reconforta. Así que les animo a ser un instrumento en las manos de Dios, que el poder de ustedes aumente más y más y que su fe pueda ser conocida en todo el mundo. Amén. Amén. Qué lindo. Gracias, Padre, por tu palabra. Eres tú el que das la palabra tuya, el que nos iluminas para aprenderla, vivirla y poder comunicarla. Señor, muchas gracias. Y que este mensaje de tu palabra, tu Dios Espíritu Santo, lo afirmes en el corazón de todos los presentes. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.